Bueno, repasando un poco, para no quedarnos siempre ahí, ¿verdad? Con conceptos en el aire, ¿qué es una excepción? Bueno, básicamente, una excepción es una anomalía en tiempo de ejecución o condiciones anormales que encuentra un programa durante la ejecución. O sea, algo ahí que hace que el programa patalee. ¿Ok? Podríamos definir dos tipos de excepciones: sincrónicas o asincrónicas. Las sincrónicas, pues por ejemplo, división entre cero. Un cast mal hecho, digamos, qué sé yo, van a hacer un casting de un valor entero de algo que metieron una letra, ¡pum!, se cayó, ¿ok? O están las sincrónicas, las asincrónicas, por ejemplo, como son falla de disco, ¿verdad? O sea, si ustedes están ejecutando y no pueden acceder, o su programa no puede acceder a un registro del disco, o sea, no puede leer del disco, bueno, puede dar una excepción que ustedes dicen, pero ¿y esto qué pasó? No, es una excepción que ustedes sabían que les podía pasar, ¿verdad? O tal vez conectividad de red, ¿verdad? Ustedes están en este momento trayendo un paquete, ¡puc!, se cae la red, excepción. Entonces está ajeno al control o fuera del control del programa. ¿Okay? Al ejecutar, continuamos un poco, al ejecutar código en C++ pueden ocurrir diferentes errores, como errores de codificación cometidos por nosotros los programadores, por ejemplo, errores de entrada incorrecta u otros imprevistos, ¿verdad? División entre cero, también cuando estamos recorriendo un arreglo de tamaño 10 y tratamos de acceder precisamente al índice 10, sabiendo que los arreglos van de 0, si es de tamaño 10, tendría índices que van del 0 al 9, no al 10. Entonces ahí patalea y nos da un index error, ¿no? Cuando ocurre un error en C++, normalmente se va a detener el proceso y va a generar un mensaje de error, y fatal exception o failure, bueno, nos va a dar algún tipo de error. El término para esto, técnico correcto para esto, es que C++ lanzará una excepción. O sea, tira una excepción no controlada como un mensaje y ahí vemos que el programa pues murió, ¿no? Murió la flor. El manejo de excepciones en C++ consta de 3 palabras claves. No sé si las han escuchado hablar así, del concepto de probar, lanzar y atrapar. ¿No han escuchado así hablar? ¿Perdón? Okay. Bueno, en este caso lo manejamos con el concepto de con esta metodología llamada probar, lanzar y atrapar. ¿Ok? ¿Qué es probar, lanzar y atrapar? Bueno, básicamente utilizamos 3 palabras claves o 3 comandos, por así decirlo, propios de C++. El try, ¿verdad?, que va a representar un bloque de código que puede o potencialmente puede lanzar una excepción. Permite definir un bloque de código para que se pruebe en busca de errores mientras que se ejecuta. ¿Ok? O sea, blindar el código. No sé si han escuchado el concepto de programación a la defensiva. Eso es literalmente blindarlo todo, ¿verdad? Blindar cualquier cosa. Aquí se puede caer, aquí se puede caer except, aquí, entonces eso se llama programación a la defensiva, ¿ok? Pero bueno, o sea, no es que utilizar try catch es siempre programar a la defensiva, más bien es una buena práctica. Catch representa un bloque de código que se va a ejecutar cuando se lanza una excepción, ¿verdad? En particular, permite definir un bloque de código que se ejecutará en caso de que en el bloque try patalee el asunto, o sea, nos dé una excepción. O sea, si en el bloque try hay una excepción, se manda al bloque catch, ¿ok? Y el throw, que yo no sé si lo han utilizado, que es muy útil, de hecho es súper útil porque podemos definir nuestras propias excepciones, o sea, podemos hacer excepciones nosotros propias, ¿ok? El throw se usa para lanzar una excepción cuando se detecta un problema. Esto va a permitir crear un error personalizado, ¿ok? No precisamente un error estándar, digamos, que los errores estándar
que existen, por ejemplo, el index error, el cast, bueno, un cast exception y otros tipos de excepciones, digámoslo así, estándar. ¿Ok? También se usa para enumerar las excepciones que generará una función, pero que no se puede manejar solas. ¿Okay? El throw es bastante poderoso acá en C++ y en general también se puede utilizar en otros lenguajes. También se puede utilizar en Java y en otros. Ok. Antes de entrar ahí y ver unos ejemplillos, ¿por qué manejar excepciones? De la manera atrapa, bueno, prueba, atrapa y lanza, o prueba, lanza y atrapa. ¿Ok? Número 1, podemos hablar de una separación del código de manejo de errores del código normal. ¿Ok? Si uno blinda todo el código, uno dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Verdad? O sea, si uno blinda todo el código, realmente pone un try y ahí un except, cualquier cosa, realmente usted, o sea, está haciendo que su programa no se caiga, pero no está dando un correcto manejo de la excepción o de los posibles errores que pueda incurrir la ejecución, ¿verdad? En los códigos de manejo de errores tradicionales siempre existen condiciones para manejar errores. Estas condiciones y el código para manejar los errores se mezclan con el flujo normal. Esto hace que el código sea menos legible y fácil de entender. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acceso a disco más lectura, más lectura ¿cómo se llama? De teclado. Meto en un try y un except y listo, eso ya no se cae. Pero está espantosamente mal. O sea, ahí no podemos definir, bueno, si se cae por algo y ahí simplemente le digo, error por tal cosa. O sea, está feo, está bien cochino, ¿verdad? Está bien puerco, eso no se hace así. O sea, hay que ir definiendo qué tipo de excepción, qué tipo de error se puede dar con el fin de darle un tratamiento distinto. ¿Qué pasaría si ustedes están en una transacción bancaria, en el cajero, ¿verdad? Y ustedes están en el momento de la transacción y ¡tup! Se fue la luz, o se fue la red. Y ustedes dicen, la madre, ¿y mi plata? Entonces el sistema le dice, bueno, ahí cayó una excepción, no sé cuál fue. No, o sea, ¿cómo que cuál fue? No es que se fue la red. Ah, sí, pero todo estaba metido en un solo try y catch. Y ahí ya la transacción, no sé si la transacción quedó, no sé si la transacción no quedó. Voy a hacer un rollback, pero un rollback de qué? Todo mal. Entonces ven que ustedes, me rebajó los 5,000 pesos. En la cuenta tenía 10 rojillos. Los 5 eran para comprarme el almuerzo y listo. Murió. Ajá. Entonces ahora después de uno dice, ¿qué? Tengo que irme al banco a ver qué fue lo que pasó. Bueno, perfectamente se pudo haber puesto las excepciones de tal manera que detecte exactamente qué tipo de excepción pasó. Si es un timeout error, por ejemplo, entonces ahí sí, si fue un error de timeout, quiere decir que la transacción pudo haber no quedado en firme, entonces mejor haga un rollback de la transacción y no le modifique sus fondos. O pudo haber sido que se fue la luz en ese momento. O pudo haber sido que donde estaba pidiendo no le dio respuesta. Un montón de cosas que va a depender de que el usuario como tal experimente o el usuario o quien esté consumiendo el sistema experimente y se pueda reponer del error bien o mal. Si lo blindamos ahí un solo try, no sé ni qué fue lo que pasó. Entonces es importante blindarlo de manera concreta y correcta. ¿Okay? Como le decíamos por ahí, con los bloques try catch, el código para el manejo de errores se separa del flujo normal. Okay. ¿Por qué manejar excepciones? Como podríamos decir, punto número 2, las funciones o métodos pueden manejar cualquier excepción que elijan. Una función puede generar muchas excepciones, ¿verdad? Dependiendo, un método puede generar, dependiendo de lo que haga, puede generar muchos tipos de excepción. Pero puede optar por manejar algunas de ellas. O sea, manejarlas directamente o simplemente lanzarlas. O simplemente decir, yo no me hago cargo de esa excepción, vea usted qué hace. Y a quien me llamó o a quien me está consumiendo, le paso la excepción para que usted vea a ver qué hace. ¿Ok?
Las otras excepciones que se lanzan pero no se detectan pueden ser manejadas por quien las invoca. ¿Ok? Entonces, manejar las excepciones de manera correcta me permite atraparlas y darles un tratamiento específico por quien corresponda. ¿Ok? A quien le corresponda la excepción, él la atrapa y le da el tratamiento específico como tal. Perfectamente, una excepción, por ejemplo, un método que esté, todavía no han visto nada de lo que son las capas, ¿verdad?, de desarrollo. Más adelante lo van a ver en ingeniería. Pero, por ejemplo, una capa de acceso a la base de datos va a tener métodos propios de acceso a la base de datos. Por ejemplo, qué sé yo, la invocación de un procedimiento almacenado, la invocación de una sentencia SQL. Si ocurre en ese momento un error, por ejemplo, de conexión, o por ejemplo de credenciales inválidas o algo así, esa clase o esa primera capa de datos perfectamente la puede atrapar y darle un tratamiento específico. Pero si no es un error de conexión, no es un error de autenticación de credenciales, él puede llegar y decir, bueno, este error, qué sé yo, es una fecha, qué sé yo, errores típicos de base de datos, fechas en formatos incorrectos, por ejemplo, formato latinoamericano y formato americano. Entonces, sube la fecha, aquí me dio la excepción y dice, no, este formato como tal de la fecha no lo entiendo. Mejor tiro la excepción para arriba para que el proceso que está llamando, me está invocando, sepa qué hacer. Es decir, no, ese formato de la fecha es incorrecto. ¿Ok? Y no simplemente que la función o el método que se encarga de traer la data tire una excepción ahí, nosotros nos quedamos viendo para el Ciprés a ver qué fue lo que pasó, que pudo haber sido error de base de datos, error de conexión, error de credenciales, un formato mal. Entonces, él va a decidir cuáles errores, cuáles excepciones manejar y cuáles no, o sea, cuáles tirar, ¿ok? Cuáles pasarle a quien me invocó. Y ahí encadena, eso se puede ir en cadena. En C++, una función puede especificar las excepciones que lanza utilizando la palabra reservada throw. Quien llama a esta función debe manejar la excepción de alguna manera, ya sea capturándola, o sea, especificándola, o capturándolo y lanzándola otra vez. ¿Ok? Entonces, yo puedo ahí tener, bueno, una capa acá, esta la hace un throw, este la agarra, este dice, no, tampoco es cosa mía, entonces va usted para arriba y ahí a ver hasta quién la agarra. Claro, ¿verdad? Tiene que haber alguien que la agarre al final, porque si no va a generar una excepción otra vez y el programa va a terminar de manera anómala. ¿Ok? Uy, me cerró el Xbox aquí. Agrupación de tipos de error. Otra de las maneras de por qué o otros de los por qué manejar excepciones. En C++, los tipos básicos como los objetos se pueden lanzar como excepción. O sea, tanto los tipos básicos como los objetos se pueden lanzar como si fueran excepciones. ¿Ok? ¿Para qué sirve esto? Bueno, por ejemplo, qué sé yo, cuando tenemos un dato malo, un dato mal, lo que llaman en Python un value error. O sea, por ejemplo, que estoy tratando de tomar un valor de número a algo que es texto. Por ejemplo, qué sé yo, X3 y lo quiero hacer un casting entero. Eso no se puede. Entonces yo puedo lanzar perfectamente esa variable, la puedo lanzar como si fuera una excepción. ¿Okay? Para que quien la atrapa diga, ¿qué es esto? Que me lanzaron acá. Esto me están lanzando una variable total y no, aquí el asunto no está como, no es lo que queríamos para poder trabajar. Podemos crear una jerarquía de objetos de excepción, agrupar excepciones en espacios de nombres de clases y categorizarlos según tipos. Adicional,
podemos perfectamente crear nuestras propias excepciones hechas a la medida. Vamos a ver más adelante para que vean cómo es que se hace eso. Ok. Ok, bueno, esto es un poco del try, ¿verdad? Del try, catch y throw. Creo que aquí me chispoteó y le cambié el orden a la filmina. Dentro de un bloque try, lo que se pretende es evaluar una o más expresiones. Y si dentro de dicho bloque se produce algo que no se espera, o sea, un error, una excepción, se lanza por medio de un throw la excepción, la misma que deberá ser capturada por un catch específico, ¿verdad? O sea, si algo falla en un try y yo la tiro por un throw, ¿verdad? Con un throw, tiene que haber alguien quien la invocó que tenga un catch para atraparlo. ¿Okay? Puesto que desde un bloque try pueden ser lanzados diferentes tipos de errores de excepción en los que pueden haber más de un catch puesto que desde un bloque try, ¿qué reacción la mía? Pueden ser lanzados diferentes tipos de errores, es que pueden existir más de un catch para capturar cada uno de los mismos. Por cada throw yo puedo tener un catch, dependiendo del tipo de excepción que esté lanzando. ¿Okay? Si desde un try se lanza una excepción y no existe un mecanismo catch para tratar dicha excepción, el programa se va a interrumpir de manera abrupta, después de haber pasado por todos los catch que se hayan definido y no haber encontrado uno adecuado para el manejo. ¿Okay? Los tipos de excepciones lanzados, o sea, estamos hablando de la parte de lanzamiento de excepciones, pueden ser de un tipo de dato primitivo, como lo es un int, un float, un char, etc., aunque normalmente las excepciones son lanzadas por alguna clase escrita por el usuario o por una clase de las que vienen incluidas en el compilador. O sea, por ejemplo, un auto index error y demás. ¿Ok? Veamos por acá este pequeño ejemplillo ahí en C++. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una funcioncilla, bueno, un main, ¿verdad? ¿Ok? Estamos asignando una variable ahí -1. ¿Ok? Entonces aquí, esta parte de acá, antes del try, se va a ejecutar normal como un corriente. Entramos al try, ¿verdad? Entonces, vamos a lanzar aquí una excepción. Si x es menor que 0, entonces lance x, ¿verdad? Si x es menor que 0, lance x. Ya después del throw, cualquier cosa que esté acá, ya no se va a ejecutar. O sea, en el momento en donde se manda a llamar un throw, lo que esté por debajo del throw, ya no se ejecuta. ¿Okay? Y aquí tenemos el catch para atrapar la excepción. ¿Qué es eso? Eso fue como algo diferente a lo que hemos visto, ¿verdad? O algo diferente a lo que hacíamos antes, ¿verdad? Antes lo que hacíamos era blindar el código y si se caía lo atrapábamos y le dábamos un tratamiento a la excepción. Ahora aquí estamos diciendo, bueno, yo puedo generar mis propias excepciones, ¿verdad? No tengo por qué esperar que ocurra un error para lanzar la excepción, o sea, que ocurra un error como tal, sino que yo puedo prevenirlo y lanzarlo. O sea, en este caso particular, si la x es menor que 0, no es menos 1, entonces lo va a tirar y aquí cachamos la excepción o atrapamos la excepción. En este caso estamos tirando una x, atrapamos un entero. ¿Okay? Si aquí, por ejemplo, qué sé yo, no hubiera puesto que fuese un entero y fuese chat, entonces el va y dice, suave, que no encuentro, pues me caí. ¿Ok? Vámonos por acá. Vamos a un ejemplillo rápido. ¿Podemos tener catch genéricos? Sí, se pueden tener catch genéricos. Si pasa algún error o lo que sea, nada más que caiga en uno genérico, sí, o un atrapa todo.
se llama eso. No necesariamente hay que tener el throw, entonces. No necesariamente, porque lo que estamos haciendo en ese caso sería blindar el código para que cualquier excepción que ocurra la atrapemos con el catch cualquier cosa. Y también hay una clase que se llama exception, que ya vamos a ver, que de hecho esa clase, no sé si ustedes sabían, podemos nosotros crear clases a partir de esa heredando de exception. Vamos a ver lo que es bastante interesante. Ok, entonces por acá. Entonces aquí blindamos. De hecho, me puse aquí un montón de cosas que vamos a ver después que son. De hecho, esta es de la clase exception. Ok. Entonces por aquí decimos try y vamos a hacer con el throw. Si x es menor que 0, entonces vamos a lanzar la excepción. Y aquí tenemos que decirle que va a recibir enter. Okay. El C-error es como decir un C-out, el mensaje de error. Aquí está punto y coma, y me faltó. Y aquí sería int x igual a menos 1. Escucha, yo me lo pasé por el lado. Y aquí está, ¿ven? ¿Por qué? ¿Puede estar afuera del main? No. No, tiene que estar en el mismo bloque. O sea, tiene que estar aquí al mismo nivel del try. Porque es parte del try, es como decir un if else. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, aquí este no va a ser un int? Este no va a ser un int, voy a hacer, qué sé yo, un char. ¿Ven? Terminación llamada después de tirar. Bueno, terminate call after throwing an instance of int. O sea, mandé un throw y no hubo nadie capaz de agarrarlo. ¿Por qué? Porque yo tenía un catch que no era compatible con ese tipo. ¿Ok? Todo lo que yo ponga después del throw, que nos había puesto por acá, no se va a ejecutar. Si yo, por ejemplo, pongo acá algo como esto, nunca se va a ejecutar. ¿Ven? Ok. Entonces, con esto puedo lanzar mis propias excepciones. O sea, puedo blindar el código, pero de una manera personalizada. Puedo blindar el código y puedo hacer validaciones y no esperar a que realmente ocurra una excepción, ocurra algo indebido dentro del programa. Ok. Existe un bloque de captura, que es el que decías vos, llamado captura todo, básicamente, que es colocar los dos paréntesis y
tres puntitos. Esto es para capturar cualquier todo tipo de excepciones o también las llamadas excepciones genéricas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en nuestro programa, podríamos haber puesto esto, y a la hora de ejecutarlo, atrapa cualquier excepción, ¿verdad? Pero esto es como la última de las instancias, digamos, o sea, es como lo último que podemos hacer, ¿ok? Este es como el atrape todo, o sea, si algo no lo agarró cualquier otro catch, los catch pueden ir también en cascada, ¿verdad? Pueden ir aquí, yo puedo decir acá, y puedo decir esto, por ejemplo acá, calor, ¿verdad, chicos? Creo que es el día que más ha hecho calor en esta. Sí, estoy en estado, pero... Okay. Entonces yo aquí podría perfectamente tener un catch acá. Si este lo es capaz de atraparlo, lo atrapa. Si no, lo atrapa él, atrapa todo. Y el atrapa todo contra este compilador, y es como lo que dicen, digamos, si hubiera sido primero el atrapa todo y luego el cache primer y si pone el Buena pregunta. Porque esto sería como una charla que yo estuve ahí en el PT, creo que en general es el último que se pone. En general, el resto no lo Exactamente. Si usted lo pone de primero, lo atrapa y murió. De hecho, es lo que siempre hay que colocar, los más específicos, los más fáciles y el último. Exactamente, vean qué pasaría acá. Ok. El controlador predeterminado. Es más, ni siquiera me dio chance. El controlador predeterminado enmascara el controlador. Mira, estas nuevas versiones ni siquiera me deja ponerlo. Sí, las nuevas versiones del compilador, pues ni siquiera permiten. Entonces ahí está. Primero van de las más fáciles de atrapar o las más triviales hasta ya el último le atrapa todo. ¿Ok? No existe la conversión de datos implícitos, para tipos de datos primitivos. Por ejemplo, A no se convierte explícitamente en un int. Por ejemplo, en este caso. O sea, throw A, este dato como tal, si no hay un char que lo atrape, ninguno de estos, bueno, este no lo atraparía y caería en el default exception. Okay, no hay cambio automático, por así decirlo, de tipos de datos. O sea, no hay conversión automática de datos. ¿Okay? Otra parte importante. Si se lanza una excepción y no se detecta en ninguna parte, el programa va a terminar de manera anormal. ¿Ok? Por ejemplo, si se lanza un char, pero no hay un bloque de captura para atrapar un char, vean lo que pasa acá. Ajá. Profe, si pasara como, por ejemplo, se queda aquel día que se borraba 2 veces lo mismo, ¿verdad? Entonces había un error. Las clases, uno como haría para atrapar eso, sería con el default nada más. O se puede pasar por parámetros algo para que se pueda atrapar ese error. Algo para borrar dos veces. Sí, ahí lo que puede hacer es primero hacer la validación, lógicamente, con un if, y eventualmente hacer un throw antes de que empiece a hacer cualquier cosa. O sea, usted hace el throw y quien lo invoca tiene que tener un catch y saber qué tipo de excepción es la que va a llegar. Si es un objeto, pues es una referencia a un objeto o lo que sea. O sea, cualquier cosa que usted pueda recibir como parámetro, usted lo puede recibir en el catch, ¿verdad? Puede recibir el valor de la referencia al objeto o un entero. Usted sabe bien qué es lo que pasó. O también puede definir un tipo, digamos, si usted llega y dice, bueno,
voy a definir -1, -2 y -3 como mis errores. Entonces usted dice throw -1. Y cuando usted hace el catch, preguntas, estoy recibiendo un -1, es porque ocurrió este error. Si estoy recibiendo un -2, fue porque ocurrió este error. Y si estoy recibiendo un -3, fue porque ocurrió este error. Entonces usted le da el tratamiento personalizado como usted quiera manejar el error. Eso sí, ¿verdad? Sabiendo que después del throw, si usted llegó al throw, si usted es un if y hizo un throw, ahí ya no va a haber nada más que se ejecute, ¿verdad? O sea, si eso se convirtió en true para llegar al throw, ya lo demás no se va a ejecutar. Exactamente, sí. Después del catch, el juego sigue normal o pasa. Tipo, hace lo que está dentro del bloque catch y para el programa. No, sigue. Sigue, correcto. Incluso ponían de clase, digamos, hay un problema, pero en la siguiente iteración no. Correcto. Hasta se pueden ciclar también. Se puede meter los bloques try catch en un ciclo. Digamos, en la diapositiva anterior, que era de hacer una conversión de física a primitivo, como en el catch no hace la conversión, ¿qué pasa con el resto del programa? O sea, como tendría que hacer la conversión, si pone una que sea 10 o cosas así, lo puedes enciclar y hacer lo que no avance hasta que el dato sea correcto. O si ese dato, o sea, si solo tenía una chance de que el dato estuviese bien, terminas el programa con un return o con un exit. Claro, ahí va a depender de cómo quiera terminarlo, ¿verdad? Porque depende, ¿verdad? En un programa transaccional no simplemente lo termina, sino que imagínense un sistema como tal donde dice, bueno, este dato no estaba correcto, pero yo tengo un montón de cosas ya hechas. Entonces, tengo que hacer algún procedimiento que haga un rollback, exactamente, que haga revertir todo lo que ya hice anteriormente. Como una lista que debe la cuenta de los movimientos que se hayan hecho. Puede ser. O sea, es que es tan genérico y tan variado que para lo que quiera que vayan a programar como tal. Pero sí, antes de cerrar el programa, eventualmente también tendría que liberar memoria, si tiene memoria utilizada, hacer transacciones, o sea, revertir transacciones, si se revertieron transacciones a nivel de base de datos. Claro, en la lógica de base de datos hay muchas cosas que es como el commit transaction, que se hacen todas en memoria y hasta que ya se da el ok, ¡pum!, se graba, digamos. Se quedan como en un caché temporal. Pero bueno, todas esas partes, antes de cerrar un programa de manera ahí a lo salvaje, hay que ir y hacer todo eso correctamente. Todo eso se ve, lógicamente, ya cuando uno hace sistemas un poco más robustos, ¿verdad? Ahorita pero todo se basa en esto, en el manejo correcto de la excepción. ¿Ok? Casi terminamos. Un par de cositas ahí para seguir ahora el lunes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos por ahí. Dice, ¿qué nos daría esto? Aquí esto dice, terminó llamando o terminación llamada después de hacer el lanzamiento de un char, ¿verdad? O sea, no hubo nada que atrapara el char y ahí terminó, ¿verdad? Y bueno, ahí dice application has requested the runtime to terminate, o sea, ahí todo lo mal, ¿verdad? Ahí terminó pésimo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no hubo un catch que atrapara realmente, o sea, no hubo una conversión ahí de datos como tal. ¿Ok? En C++ también los bloques try catch se pueden anidar, ¿ok? Y se puede lanzar o volver a lanzar una excepción utilizando el throw, ¿ok? Veamos por acá, ya para terminar hoy. Yo, por ejemplo, tengo aquí un try, ¿ok? Y tengo un throw, acá, ¿verdad? Throw 20, catch. ¿Y qué está haciendo esto? Esto simplemente lo que está haciendo es agarrando y lanzando y atrapándolo acá, ¿verdad? Lo atrapa acá y él automáticamente dice, bueno, me falta así. Voy a tirar otra vez la excepción y este sería el que la agarraría. Entonces, él la maneja parcialmente y automáticamente él la vuelve a tirar. Él llega, la tira y la vuelve a tirar. Si fuese el caso de alineamiento. Esto también es la base
para una función que tiene un try y un catch, que llama dentro del try, dentro de su bloque try, a otra función que tiene try catch y otra que tiene try catch. Entonces ahí es como ir viendo cómo se van haciendo los llamados en profundidad, por decirlo así, y es ver quién maneja qué. Vean acá, en este caso, la excepción, estamos tirando la excepción de un 20 por acá, excepción cualquiera, básicamente él puede llegar y manejarlo todo y seguir, o puede llegar, manejarlo y decir, bueno, ya manejé la parte que yo ocupo, tírala para que quien sigue la atrape. Si esto no hubiese existido, ¿verdad? Este todo no hubiese existido, y aquí hay más líneas de código, pues sigue ejecutando las líneas de código de acá. Y si eventualmente algo aquí falla, lo taparía este catch, siempre y cuando el throw específico sea entero, ¿verdad? Cuando un throw está dentro del catch, no se tiene que verificar la excepción porque la toma Toma la misma. Sí, no, sí podría, sí puede, pero si se hace así, toma la que ya viene, pues, el catch. Ok. Bueno. Otra parte importante, ya para así terminar de verdad, antes de ver la clase exception, pues muchos de ustedes han dicho, profe, y el catch, exception, EX, pues sí, también es un manejo de excepciones para excepciones genéricas o excepciones de librería, por decirlo así. Cuando se lanza una excepción, todos los objetos creados dentro del bloque try se destruyen antes que el control se transfiera al bloque catch. Eso es importante, ¿ok? Entonces veamos ahí, tenemos una clase pública llamada test, ¿ok? Y por acá tenemos, bueno, su constructor y el destructor. Entonces, estamos creando una instancia de test, ¿no? Llamada T1, y estamos lanzando una excepción. Si creo una clase, o sea, si creo una instancia, un objeto, y yo hago un throw, automáticamente se va a llamar, si es que está implementado, se va a destruir la clase llamando al destructor. Entonces, como vemos por ahí, test T1 no es que ahí quedó al garete, ¿verdad? La clase en memoria. En este caso, en el caso de las clases, en las instancias de objetos, él llama al destructor, o sea, se destruye la clase. ¿Ok? Como vemos por ahí, aquí se mandó a llamar al constructor, el throw, antes de pasar el control al catch, o sea, este bloque, ¿verdad? Antes de llamarlo a él, se invoca el destructor y se destruye la instancia de la clase. ¿Ok? Esto es también importante en la parte del manejo de la memoria que hace C++. ¿Ok? Ok. Y bueno, si quieren, esta parte es, con esto ya vamos a hablar del exception y de cómo nosotros mismos hacer derivar de la clase exception para hacer nuestras propias excepciones y demás. Ok, como vimos, digamos, diferenciaba un poco de lo que sabíamos o lo que hemos manejado en otros lenguajes, por ejemplo Java, ¿verdad? Que hacíamos un catch exception y vámonos. Aquí le podemos dar diferentes manejos a la excepción. Sabemos que podemos hacer un throw, podemos no esperar a que el sistema caiga en una excepción, por ejemplo, una división entre cero, un cast mal hecho, una incompatibilidad de tipos o alguna otra cosa de ese estilo, sino que nosotros perfectamente podemos disparar nuestras propias excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, antes de intentar dividir un número entre 0, nosotros validar si ese número es 0, y si ese número es 0, disparar una excepción, hacer un throw y capturar lo que sea. Podemos mandar una variable de tipo entero, tipo char, tipo double, lo que sea, o podemos también eventualmente lanzar una instancia de una clase como excepción. ¿Ok? Entonces, bien, si se está utilizando, aquí redacción, vamos a arreglar esto un poco. Si se está utilizando, y esto también se me chispó por acá, ¿ok? Si se está usando una clase escrita por terceras personas
o de las que se incluyen en el compilador y se desea utilizar un mecanismo try y catch, hay que conocer el tipo de excepción lanzado por dicha clase para así escribir el catch correspondiente para el tratamiento de dicho error. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahora que vayamos a entrar a la elaboración de software genérico, o sea, nuestras propias librerías y demás, pues si nuestras librerías van a lanzar excepciones, las personas, por así decirlo, el ente que consume mi clase, que consume mi librería, pues tiene que saber qué tipo de excepción se va a disparar con el fin de poderla atrapar y dar el tratamiento debido, ¿verdad? No solo es hacer el try catch ahí, como yo digo, a lo chancho, ¿verdad? O sea, try except y x.message o lo que sea que permita el lenguaje y desplegarlo. A veces uno dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Verdad? Imagínense una interfase hecha para un usuario final donde ustedes simplemente lo que hacen es desplegar el tipo de mensaje o desplegar el mensaje de error en pantalla. Dice, qué sé yo, division by zero. Y el usuario dice, ¿y esto qué? ¿En qué momento me dio división entre cero? Y empieza a hacer, ¿qué hice? Y tal vez fue un procedimiento, un procesamiento interno que en algún momento intentó hacer una división entre cero por X o Y motivo. ¿Por qué? Bueno, pudo haber sido que a nivel, tal vez en un sistema bursátil, en la cantidad de meses, o no sé, qué sé yo, tienen un instrumento de crédito que empieza a generar ganancia a partir del primer mes. Pero si usted deposita al 2 y va a hacer la consulta al 28, todavía no ha pasado un mes, entonces la cantidad de meses es cero. Y tal vez en ese momento intentó hacer una división por la cantidad de meses para poder obtener un dividendo, una ganancia, y ¡pum! Cero, ¿verdad? Entonces usted llega y dice, división entre cero, o division by zero, y usted, y el usuario dice, ¿y esto qué diablos es? Y llega mañana y consulta, ves que viera que me dio un error aquí, ¡pum! Eso consultó el 30, hoy fue primero, llegó y consultó hoy, y el sistema le generó el dato. Dice, pero esta miércoles, ¿qué le pasó? Entonces es un error que si bien se manejó, porque el sistema no se cayó, disparó que había una excepción, el manejo que se le dio a la excepción no fue el mejor. Fue un manejo ahí pues bastante genérico, por decirlo así. Entonces tenemos que, es parte importante, conocer cuál es el tipo de excepción, o cuál es la excepción o las excepciones que se pueden disparar o que van a disparar clases específicas o librerías específicas para poderle dar un tratamiento distinto, ¿verdad? Por ejemplo, en ese caso, cuando se va a consultar el ejemplo si no ha pasado ni un mes, perfectamente se le puede decir al usuario, el dato disponible no está, o el dato no está disponible a partir o antes del primer mes. Entonces ya es algo, ya es un error que se manejó de otra manera. Ya el usuario sabe, mira, es que estoy haciendo una consulta de una ganancia o de un dividendo y no ha pasado ni el primer mes. Entonces el sistema, pues, antes de hacer toda la operación, pues validó y disparó, hizo un throw, en el cual fue un resultado ahí, ¿verdad? Anómalo, ¿verdad? Que se va a tratar de dividir, pero le da un manejo diferente. En ocasiones también, yo no sé, se preguntarán, bueno, eso no se puede realizar con un if. Pues sí, pero dependiendo de dónde está el error. Recordemos que ahorita estamos aprendiendo manejo de memoria, software genérico, también estamos viendo un poquito de jerarquía de clases y otras cosas. Pero esa no es la realidad cuando programamos. Cuando programamos, ya lo van a ver en cursos ¿cómo se llama? Posteriores. Vamos a tener diferentes técnicas, por ejemplo, por capas, capa de base de datos, capa de lógica de negocio, capa de abstracción, capa de presentación al usuario y diferentes capas, ¿verdad? Hola, profe, ¿cómo le va? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Podemos preguntar si hay una bicicleta? Sí, claro. Más parqueada. El dueño, hola, buenos días. El dueño de una bicicleta más parqueada que vamos. ¿Alguien viene en bici? ¿La dejó parqueada? Gracias. No, bueno, profe.
Qué loco, una parqueada. De ser una bici eléctrica. Chivas, tenía una, pero la vendí. Ok. Entonces, como hay diferentes capas, el error precisamente no se va a dar, o específicamente puede que no se dé en la interfase o en la capa de presentación, sino que el error puede venir desde la capa de datos. Entonces, se lanza el error, se lanza el error, se lanza el error, y bueno, aquí arriba, alguien que la agarre, ¿verdad? Y le dé el tratamiento que se debe hacer. Por eso es throws y todo lo demás, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque puedo agarrar el error e irlo lanzando. Y recordemos que cada persona o cada elemento que vaya a llamar al posible método o al posible, ¿cómo se llama? Causal del error, pues debe darle el tratamiento, ya sea que lo lance o eventualmente que lo capture, ¿verdad? Que lo capture y él mismo sea el que le dé el tratamiento. Ejemplos, puede ser un error de base de datos o un error de transacción. Bueno, una capa intermedia lo puede atrapar, puede hacer un rollback de la transacción, puede hacer un rebuild, por así decirlo, o irme atrás en el tiempo, rehacer lo que tenía. Él lo hace y lo que va después es a tirar es un mensaje, tal vez diciendo transacción no fue exitosa, ¿cómo se llama? El sistema regresó a un estado anterior. Bueno, lógicamente esos mensajes también son medio genéricos, pero uno ahí les puede dar otra cuestión. Ok, bueno, entonces hablemos un poquito de la clase exception. Esta clase que es muy genérica, muy utilizada en muchísimos lenguajes. Los errores generados por librerías estándar de C++ pueden ser capturados por un catch que tome un parámetro tipo excepción, ¿ok? Realmente, exception es una clase base donde se puede derivar y sobreescribir los métodos para el tratamiento de excepciones. La clase exception está incluida en la librería exception, ¿ok? Entonces, la podemos utilizar como base o la podemos utilizar para ¿cómo se llama? Usarla de un solo, o la podemos utilizar como base para hacer nuestras propias clases que deriven de la clase exception, ¿ok? La clase exception como tal en C++ tiene la siguiente tiene la siguiente estructura, ¿ok? Tiene tres métodos públicos que son exception, tiene un constructor y tiene una constante que es prácticamente básicamente el tipo de error, ¿ok? Esa es la estructura de nuestra clase exception en C++. Como dice por acá, en muchos casos basta con sobreescribir el método what en la clase derivada de exception, ya que dicho método es el encargado de generar el mensaje que trata de explicar la naturaleza del error en el cual estamos teniendo. Entonces, de esa manera, si utilizamos un catch de una instancia de la clase exception, entonces cuando se disparó una excepción por X o Y motivo y capturamos un objeto de la clase exception, mediante el método what podemos saber qué es exactamente lo que está o cuál fue el motivo por el cual la clase no, el llamado pues pataleó, ¿verdad? Se generó una excepción. ¿Ok? Ok. Entonces, si se están copiando algo, les doy un chancecito para pasarnos ahí. Pero recuerden que las presentaciones están siempre en la carpeta, por cualquier cosa, ¿verdad? Ok. Entonces vayamos a ver aquí, o construyamos un pequeño ejemplo con throw. ¿Ok? Muy bien. Buenos días, ¿todo bien? Ok, vamos a ir viendo por acá. Creo que ya hemos visto algunos ejemplos de excepciones, ¿verdad? Entonces, veamos este que tenemos por aquí. ¿Ok? Entonces, okay.
Entonces, vamos a ver acá este errorcillo que tenemos acá. Tenemos un método, el método main, ¿verdad? En el cual estamos simplemente extrayendo o estamos asignando un string S, la cadena de caracteres hola, ¿no? Entonces en el bloque try, en este bloquecillo try, lo que estamos haciendo es intentando obtener la posición s.add. Eso quiere decir que me muestre o extraiga la posición 0 del string hola. Recordemos que un string, como lo vimos, imagino que ya lo hemos visto, básicamente es un arreglo de chars, ¿verdad? Una posición 0, 1, 2. Por ejemplo, este es un arreglo de chars. Posición 0 tiene una H, posición 1 tiene una O, posición 2 tiene una L, posición 3 tiene una A. ¿Okay? Entonces aquí estamos tratando de acceder a la posición 0. En este caso sí va a funcionar, tratemos de acceder a la posición 4. ¿Ok? Y en el dado caso de que esto falle, vamos a capturar una excepción. Una exception, una referencia a una excepción, le llamamos E. Y aquí vamos a utilizar el método what de la instancia E que acabamos de generar. ¿Dónde se levanta esa excepción? Bueno, esa excepción se está levantando en el momento en donde aquí caiga, o donde está generando más bien esta clase, esta instancia, en el momento donde aquí caiga una excepción. ¿Ok? Y este sein.get es simplemente para esperar a que el usuario meta un teclazo. ¿Ok? Vamos a ver por acá. No importa que digite el usuario, ¿no? No, aquí no hay nada, esto simplemente es. No, como para esperar. No, digamos, en el get. No importa lo que digite. No importa lo que digite él, porque no estoy capturando. Ok. Vamos a ver. Ok, entonces aquí si compilamos por acochis, ok, y aquí nos tira el error. Dice basic string at n this.size con 4. ¿Ven? Entonces aquí en este caso, ¿qué nos está pasando con el what? El what nos está diciendo todo esto, todo lo que me está generando el error. Ok, entonces ahí la clase o la instancia de exception tiene todo lo que pasó en ese momento para dar el error, ¿verdad? Entonces por acá, es decir aquí que aquí era. Ok, entonces damos una. Ok. Lo que no pasaría, por ejemplo, si trato de acceder a la posición, qué sé yo, a la posición 1. ¿Verdad? La posición 1 tiene una O. Eso es cuando me salgo del rango también. Vamos a ver. Aquí tenemos que hacer un... listo. Ok, aquí podríamos hacer algún otro ejemplillo interesante. Vamos a hacer que este no se caiga. Dejarlo aquí en la posición 1. Posición 1. Entonces vamos a ver por acá. Vamos a declarar acá un arreglo. Vamos aquí un arreglo de enteros. No se permite un tipo incompleto. Ok. Le dice más. ¿Qué estás haciendo vos? Para copiar el código más fácil. Ay, qué bonito.
a ver por acá, uso y sintaxis, que todo bonito. Yo no programación arte. No, digo, sale de primerito esa vaina siempre. Ah, ahí sí, claro, me faltaba poner el tipo de. Lo estaba haciendo demasiado genérico. A veces me hace un colocho entre lenguajes. Damos un arreglo de 5. Ok. Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a hacer aquí un for. Ok, vamos a llenar acá el arreglito y un corrongo. Vamos a decir que mi array en la posición I sea igual a, aquí más bien sería mayor o igual a 5 para hacer que patalee el canal. Vamos a ver ahí. Ok. Y listo. Entonces, vamos a ver por acá. ¿Qué pasaría acá si lo ejecutamos? Menor o igual que 5, array tiene 5. Ok, aquí no nos dio. Ejecuta el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ay, qué bárbaro, debería haberse caído, ¿verdad? Al tratar de acceder a una posición que no está. Mientras sí sea menor. Sí, ¿verdad que lo que era? Yo ahí con el print ahí, ¿verdad? Ok, démosle aquí para ver. Cero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, a este le valió que yo haya dicho que el arreglo fuera de 5, ¿verdad? Yo creo que es porque el array es básicamente o sea, como una lista por la propiedad. ¿Como una lista qué? Como una lista enlazada. Sí. Entonces se hace I más 1 en el array. Se le metió el piso. ¿Sí? Esto es para mí nuevo. O sea, como que no se caiga, ¿verdad? Como que. Más bueno. Siempre dicen que es no sé qué construir, pero en este caso, ¿qué hacemos? En este caso, pues. Utilizó todas las. Bueno, queríamos que se cayera. Y no se cayó. Qué vacilón, ¿verdad? Aunque sí se cayó, aquí está. Breakpoints, exceptions. Y aquí está. Lo que pasa es que lo capturamos acá. Error cannot access memory add. Aquí está variables. Vamos ahí. Bueno, está bien. No nos disparó excepción. No importa. Entonces hacemos que dispare otra excepción. Hagamos por acá. Tenemos este aquí. Y hagamos por acá este. Ok, entonces hagamos por acá un bonito. Vamos a una variable acá.
¿Ok? Entonces por acá estamos declarando una variable de tipo entero y estamos ingresándola así uy, estamos ingresándola ahí. ¿Ok? Entonces vamos a tirarle por acá. ¿Ok? Hasta aquí digamos que metemos, qué sé yo, 45. Todo bien. Perfecto. Vamos a ver por acá, run. Vamos a ver por acá, si metemos, uy, metemos acá, era, aquí nos tuvo que haber dado, es que este sein.get me está tirando acá. Ok, ese es mi string S, y aquí invar, seinvar, y este que se vaya para acá. Por aquí. Bueno, aquí no le da la gana de caerse en ningún momento. Ese es por la configuración que tengo del debug. Pero vamos a hacer otros errorcillos. Bueno, igual lo que quería era que veamos por acá el e.what, es básicamente de la clase exception. Puede capturar cualquier tipo de excepción. Cualquier tipo de excepción. Es más, vamos a ver por acá. Metámoslo aquí. Hagamos el arreglo de tamaño, dejémoslo así, como lo teníamos anteriormente. De tamaño 5. Para ver acá. En teoría, ahí estamos tratando de acceder a un espacio en memoria donde no está. Debería, en la sana teoría, pasar por el exception. Vamos a ver por acá. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ve vos, qué loco. Cero, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí me dejó un breakpoint, está bien. Ok. Ejemplo más loco este. Ahora lo hacemos desde cero. Mejor. Ok, bueno, de ahí. No estaba cayendo, ahí mejor por nosotros. Ok, vamos a este otro ejemplillo. Ok. En este caso tenemos una clase que va a sobreescribir o va a heredar de la clase exception, ¿no? De esta estructura de la clase excepción, con el fin de sobreescribir el método what y poder lanzar esa excepción. ¿Ok? Entonces, bueno, creamos nuestra clase, se va a llamar división entre 0 o div0. ¿Ok? Va a heredar de manera pública de la clase exception. Cuando hereda públicamente quiere decir que tiene, bueno, el constructor tiene esta constante, tiene este método what, ¿ok? Y este método, ¿cómo se llama? El constructor, el destructor y este método what, ¿ok? Entonces acá estamos volviendo o estamos redefiniendo la función what o el método what, ¿verdad? Const char what, o sea, lo va a retornar como una cadena de caracteres, ¿ok? Y lo que va a retornar es un mensaje de división entre 0, ¿ok? Acá vamos a
a meter un par de valores, ¿verdad? En este caso, el valor de n, el valor de d, ¿okay? El numerador, el divisor, o el denominador, y aquí intentamos hacer el try, ¿verdad? Intentamos acá, si d es igual a 0, entonces vamos a tirar una excepción de división entre 0. O sea, vamos a hacer un throw div 0 de la clase que yo acabo de definir. ¿Ok? Aquí cuando lo agarramos, vamos de la clase del tipo de excepción, ¿verdad? ¿Por qué es un exception? Porque el padre es un exception, ¿verdad? O sea, estoy derivando de mi clase div0, estoy derivando del padre exception, ¿verdad? Entonces el hijo puede ser tratado como el padre no como el hijo. ¿Ok? Y listo. Entonces por acá podemos, lo que vamos a ver es, depende del valor que ingresa el usuario, vamos a tener un error. Bueno, voy a darle run. Ok. Entonces vamos con el denominador, pongámosle 5 entre 2. Todo bien, ¿verdad? Ese sí está perfecto. Y si tiramos por acá, $5, 3, 0, aquí validamos. Si d es igual a 0, entonces tire una excepción de una vez. ¿Ok? Entonces, algo importante, yo creo que también estaba en Java, en otros lenguajes. Cuando puedo tirar una línea directamente, por ejemplo, aquí en el if, sin necesidad de hacer, sin necesidad de hacer algo como esto. Cuando es solo una línea, sin las llavecitas. Okay, yo creo que también en Java y otros lenguajes se permite cualquier cosa. Esto es exactamente igual. Yo hubiera hecho esto, ¿verdad? Por cualquier cosa, para que no se enreden. Ok, entonces aquí esperamos nuestra propia excepción con una clase creada de división entre 0. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, que no muestre el what, o sea, que no tire el punto what normal común y corriente, sino que tire un error o que despliegue un error definido por nosotros mediante la sobreescritura del método what de la clase exception. ¿Ok? Perfecto. Ok. Hay otro ejemplillo por ahí, vacilón, que hayamos hecho. Básicamente por acá es crear una clase que se llame error matemático o error de matemática, ¿ok? En la cual pues vamos a definir un par de errores ahí, ¿ok? Entonces tenemos una constante que va a ser o la vamos a definir error de dominio, que vamos a codificarla con el 100. Esto es simplemente para hacer un if. Si es 100 es un error y si es 101 es otro error. Y otro error que se llama error de rango. ¿Ok? Entonces nuestra clase errorMath va a tener un constructor, ¿verdad? En la cual vamos a decir que vamos a capturar un motivo. En este otro estamos capturando o estamos recibiendo como parámetro un entero n, ¿ok? Y a la variable motivo le estamos asignando m. Nuestra variable motivo es una variable privada. Y en otro método, es básicamente como un método what, le pusimos aquí simplemente por qué, ¿ok? Esto es una clase específica para el manejo de errores. Una clase para nosotros, para el manejo de errores como tal. ¿Ok? Bueno, entonces por acá tenemos una constante, ¿verdad? Aquí se llama errorMath, ¿verdad? Básicamente lo que va a retornar, que es un valor
es un valor char, es una cadena de chars de la clase errorMath. Vamos a declarar el método del porqué, ¿verdad? Y básicamente aquí lo que tenemos es un switch. Este switch está mal puesto, que no me va a compilar, ¿sí saben? Ahí está. Ok, entonces, en caso de que motivo, ¿verdad? Entonces, en caso de que sea 100, ¿verdad? Entonces va a dar un error que dice error de dominio y va a hacer un break, a detenerse. Y en el caso de que sea un error de rango, va a decir error de rango y otro valor dice error desconocido. ¿Ok? Y listo, ¿verdad? Es como para definir los dos tipos o los tipos de errores que tenemos. Entonces tenemos una función ahí llamada logaritmo. Va a recibir una constante, un valor doble n. Y decimos try. Si n es mayor que 0, menor que 0, entonces vamos a tirar un error que diga error de dominio. Si n es igual a 1, a 0, perdón, vamos a tirar un error de rango. ¿Ok? Y si no, pues vamos a tirar el retorno del logaritmo de n. ¿Ok? Y acá simplemente vamos a capturar, aquí ya no es una exception, ¿verdad? Porque nuestra clase que estamos haciendo no es una clase excepción. O sea, no es una clase que está derivando de exception, sino es una clase que está que la estamos creando nosotros desde cero. ¿Okay? Y aquí tenemos, bueno, el mensaje, ¿verdad? Decimos por qué se cayó, ¿verdad? Y ahí ponemos por acá, ¿verdad? Entonces, por aquí tenemos una variable, en este caso 100, y aquí mandamos a llamar. ¿Okay? En este caso logaritmo de 100, en este caso sería logaritmo de menos 100 para ver el error que se dispara. Vamos a hacer uno nosotros a pie. En este caso si pasa correctamente y en este nos dice error de dominio 0. ¿Okay? Que fue el mensaje que le habíamos definido nosotros por acá. ¿Ok? Entonces nosotros podemos crear nuestras propias clases para disparar errores. ¿Ok? Vamos a ver por acá un pequeño. Ok.